Dentro del sobre había una carta escrita por él. Al abrirla, Luisa leyó palabras que no esperaba. No eran disculpas ni promesas vacías, sino reflexiones sinceras sobre lo que él había hecho y sobre lo que deseaba para el futuro. No le pedía que lo aceptara de vuelta, solo que considerara lo que aún quedaba de bueno entre ellos. Luisa siempre había sido el corazón de su hogar. A sus 52 años, con su cabello castaño ondulado que brillaba bajo el sol como si guardara historias, y sus ojos marrones cálidos que parecían comprender los secretos más profundos, era el retrato de la fuerza y la ternura. La pequeña casa donde vivía con Esteban reflejaba su esencia, sencilla pero llena de vida. Cada rincón exhalaba el aroma de las flores que ella misma cultivaba, y las paredes llevaban recuerdos enmarcados de una vida aparentemente feliz. Esteban, por otro lado, era un hombre de presencia imponente. A sus 55 años, alto, de hombros anchos y cabello gris bien cuidado, siempre había tenido una mirada que cautivaba. Sus ojos verdes brillaban con intensidad, aunque en los últimos meses, Luisa sentía que ese brillo parecía apagarse cada vez más cuando la miraba. Era carismático y siempre supo cómo encantar a quienes lo rodeaban. Cuando era joven, Luisa se enamoró de su habilidad para hacer que cualquiera se sintiera especial, pero ahora se preguntaba si esa misma habilidad lo había alejado de ella. Esa mañana, la luz atravesaba las cortinas de encaje de la cocina donde Luisa preparaba el café. El olor a pan casero llenaba el aire y la radio tocaba una canción antigua, de esas que despiertan nostalgia. Mientras colocaba las tazas en la mesa, notó que Esteban estaba distraído, más concentrado en su celular de lo habitual. Vestía una camisa azul claro y un reloj nuevo que ella nunca había visto. Ese detalle llamó su atención, pero decidió no comentarlo. «Buenos días, Esteban. ¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa tímida, intentando romper el silencio. «Sí, Luisa. Tengo una reunión temprano hoy», respondió él sin levantar la vista. Era un patrón que se repetía. Aquel hombre que antes la envolvía en largas conversaciones ahora parecía apresurado por marcharse. Luisa observaba los gestos de Esteban con la atención de quien busca respuestas en los detalles. Parecía distante, como si algo invisible lo alejara de ella, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Durante el almuerzo, mientras conversaba con Amalia, su vecina y confidente, Luisa se desahogó. Amalia, una mujer de 58 años, con cabello gris recogido en un moño elegante y una mirada sagaz, era el opuesto de Luisa en temperamento. Mientras Luisa era tranquila e introspectiva, Amalia era vibrante y directa. «Amalia, siento que algo ha cambiado. Él está diferente, ¿sabes? No sé si estoy imaginando cosas», dijo, tratando de contener la emoción en su... «Pero la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Tú conoces a Esteban mejor que nadie». Esa noche, cuando Esteban llegó, Luisa estaba sentada en la sala, fingiendo leer un libro, pero observaba cada uno de sus movimientos. Él parecía nervioso, como si cargara un peso invisible. Al pasar junto a ella, su fragancia familiar llenó el ambiente, pero había algo diferente. La besó levemente en la frente, un gesto mecánico, sin la ternura de antes. «Voy a darme un baño, Luisa. Fue un día largo». Ella asintió, pero la inquietud crecía dentro de ella. Mientras doblaba ropa en la habitación al día siguiente, algo cayó del bolsillo del saco de Esteban. Era un recibo. «Restaurante Bella Vista», decía el papel, un lugar conocido por ser romántico y sofisticado, pero que ellos nunca habían visitado juntos. Luisa sintió un nudo en el estómago. Su intuición, que antes le susurraba, ahora gritaba. «¿Por qué no me dijo nada?», pensó, guardando el recibo como quien guarda una pista clave en un rompecabezas doloroso. En los días siguientes, los pequeños cambios en el comportamiento de Esteban comenzaron a acumularse. Estaba más reservado, más distante. Cuando ella intentaba acercarse, él esquivaba, como si algo lo consumiera por dentro. Luisa comenzó a pasar más tiempo observando los detalles. La forma en que evitaba las conversaciones largas, las sonrisas que no llegaban a los ojos, las excusas vagas sobre las largas horas fuera de casa. Esa noche, mientras Esteban dormía profundamente, Luisa permaneció despierta, mirando el techo. Su corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por él
y la sospecha que crecía como una sombra. Si algo está mal, necesito descubrirlo, pensó. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Era como si una fuerza silenciosa despertara, impulsándola a buscar respuestas sin importar lo dolorosas que pudieran ser. Con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Luisa decidió que no ignoraría más lo que sentía. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no imaginaba hasta qué punto. Luisa sentía un peso en el pecho mientras ponía la mesa del desayuno. Las porcelanas blancas que tanto cuidaba parecían reflejar su inquietud. Esteban, con el mismo traje gris que había usado las últimas semanas, entró en la cocina con pasos apresurados, ajustándose la corbata frente al espejo cercano a la puerta. «Hoy tengo que salir temprano, reuniones importantes», dijo sin mirarla directamente, con un tono mecánico que rompía el silencio entre ellos. Luisa solo asintió. El nudo en su garganta no le permitió responder. Después de que él salió, la casa parecía más grande, vacía de una manera casi asfixiante. Luisa se quedó de pie por algunos minutos, observando por la ventana, mientras él, intentando despejar su mente, Luisa caminó hacia el jardín que ella misma había cultivado a lo largo de los años. Las flores, vibrantes y coloridas, eran testigos silenciosos de tantas mañanas felices que ella y Esteban habían compartido. Pero ahora sentía que incluso las flores parecían observar su dolor. Mientras regaba las plantas, la voz de Amalia resonaba en su mente. La verdad siempre aparece, tarde o temprano. Pero no quería esperar a que la verdad llegara. Quería enfrentarla. Decidida, Luisa optó por reorganizar los armarios de la casa. No era solo una excusa para mantenerse ocupada, sino un intento de encontrar algo que pudiera darle respuestas. Revisó las gavetas del escritorio de Esteban, doblando cuidadosamente los papeles y manteniendo todo en su lugar para que él no notara nada. Entre documentos antiguos y tarjetas de cumpleaños guardadas, encontró algo que llamó su atención. Un sobre sellado con el nombre Isabela escrito a mano en una caligrafía que no reconocía. Por un momento su corazón se detuvo. Luisa sostuvo el sobre, sintiendo la textura áspera del papel contra sus dedos temblorosos. «¿Quién es Isabela?», pensó, mientras los escenarios más improbables invadían su mente. Quería abrir el sobre en ese mismo instante, pero el miedo a lo que podría encontrar la paralizó. Decidió guardarlo de nuevo en su lugar, pero sabía que aquello era otra pieza del rompecabezas. Cuando Esteban regresó a casa esa noche, el silencio entre ellos era más denso que nunca. Él se sentó en el sillón, con el periódico en las manos, pero Luisa sabía que no estaba realmente leyendo. «¿Estás bien, Esteban?», preguntó con una voz suave, pero firme. Él levantó la mirada rápidamente, un destello de incomodidad pasó por sus ojos. «Claro, Luisa, ¿por qué no lo estaría?». La respuesta fue demasiado rápida, casi ensayada, y dejó a Luisa aún más inquieta. Mientras él se duchaba, Luisa tomó su celular, algo que nunca había hecho antes. El dispositivo estaba protegido con una contraseña que ella no sabía, pero el simple hecho de sostenerlo en sus manos le provocó una punzada de culpa. «¿Qué estoy haciendo?», susurró para sí misma, devolviendo el celular a su lugar antes de que Esteban saliera del baño. A la mañana siguiente, Luisa visitó nuevamente a Amalia. Se sentaron en la terraza de la vecina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban el lugar. «Encontré algo, Amalia», comenzó, sintiendo que un peso se aliviaba de sus hombros solo por verbalizar sus miedos. La amiga la escuchó atentamente, con el ceño fruncido en señal de preocupación. «Luisa, mereces la verdad, pero necesitas decidir qué harás con ella. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo?». Esas palabras resonaron en su mente el resto del día. ¿Realmente quería saberlo? ¿Y si la verdad era algo que no podría soportar? Esa noche, mientras observaba a Esteban dormir, Luisa se preguntó cuánto tiempo había pasado. Al cerrar los ojos, decidió que necesitaba actuar, pero sin precipitarse. Comenzaría a investigar poco a poco, como quien arma un rompecabezas complicado, pieza por pieza. El sobre, el recibo, los silencios. Todo tenía un significado que aún no comprendía, pero que estaba decidida a descubrir. Mientras Amalia la escuchaba atentamente, Luisa sostenía la taza de café entre sus manos, como buscando fuerza en aquel calor suave.
Sus ojos vagaban, perdidos entre las flores coloridas del jardín de su amiga. «Simplemente no entiendo cómo llegué hasta aquí», murmuró, más para sí misma que para Amalia. La vecina, con su sabiduría práctica y mirada firme, respondió sin titubear. «A veces fingimos no ver las señales porque amamos demasiado. Pero llega un momento, Luisa, en que la verdad se impone y debemos enfrentarla». Esas palabras resonaron en la mente de Luisa cuando regresó a casa. Cada rincón de la sala parecía cargado de recuerdos. Las risas durante los cumpleaños, las noches en que ella y Esteban bailaron al ritmo de canciones antiguas, los silencios que, ahora, parecían premoniciones de algo más grande. Era extraño cómo, de repente, los recuerdos dulces adquirían matices de duda. Abrió la gaveta donde había guardado el recibo del restaurante Bella Vista. El papel seguía allí, doblado con cuidado, pero ahora parecía un grito silencioso. Decidió que debía actuar. Tomó el teléfono y buscó el número del restaurante. Después de algunos intentos, fue atendida por una voz joven y educada. «Sí, señora. Tuvimos una reserva a nombre de Esteban hace unas semanas. Fue una cena para 2». Luisa agradeció con una calma que no sentía y colgó. El mundo a su alrededor parecía girar lentamente, como si cada pieza de su vida estuviera siendo desmontada. Con los pensamientos en desorden, recordó el sobre con el nombre Isabela. Subió las escaleras y abrió la gaveta del escritorio donde lo había encontrado. Allí estaba, intacto, como una provocación silenciosa. ¿Quién es ella? La pregunta parecía latir en su mente, pero el miedo a enfrentar la respuesta aún era más fuerte. Luisa guardó el sobre en el bolsillo de su falda y bajó las escaleras, intentando actuar como si nada hubiera cambiado. Cuando Esteban llegó más tarde, con el rostro serio y esa misma sonrisa ensayada de siempre, ella lo observó con una mezcla de rabia y nostalgia. «¿Cenamos juntos hoy?», preguntó con un tono más ligero del que realmente sentía. Él dudó un momento, pero asintió. «Claro, Luisa, me daré una ducha antes». Mientras él subía, ella comenzó a poner la mesa, tratando de ignorar el peso de la situación. Durante la cena, las conversaciones fueron breves, casi mecánicas. Luisa lo observaba con atención, notando cómo evitaba su mirada o cambiaba de tema cada vez que surgía algo personal. «Esteban, ¿eres feliz?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerse. Él la miró sorprendido y por un momento pareció que diría algo sincero, pero solo respondió: «Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso?». Después de la cena, él salió a caminar, algo que nunca hacía. Luisa sabía que debía aprovechar el momento. Sacó el sobre de su bolsillo y con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía femenina y delicada. El contenido era claro. Isabela era alguien con quien Esteban mantenía una relación. Las palabras estaban llenas de pasión e intimidad, describiendo encuentros y sueños compartidos. Cada línea era como una puñalada en el corazón de Luisa. Cuando él regresó, la encontró sentada en la sala, sosteniendo la carta. «Esteban, ¿quién es Isabela?». La pregunta resonó como un trueno en el silencio de la casa. Él se quedó inmóvil, su rostro alternando entre sorpresa y culpa. «Luisa, puedo explicarlo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Me debes más que explicaciones, Esteban, me debes la verdad». La tensión en la sala era palpable. Él se sentó en el sillón frente a ella, pasándose las manos por el rostro. «Yo conocí a Isabela hace un tiempo. Fue en un momento difícil. No sé cómo sucedió, pero sucedió». Cada palabra era como un golpe. Luisa sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero mantuvo su voz firme. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo?». Él no respondió. El silencio decía más que cualquier excusa. Mientras él intentaba explicarse, Luisa comprendió algo. La Isabela de la carta no era solo una mujer. Era el símbolo de todo lo que había cambiado entre ellos. No se trataba solo de una traición, sino del abismo que se había formado entre ella y Esteban. Un abismo que él había decidido cruzar sin ella. Esa noche no trajo respuestas, solo más preguntas. Y por primera vez, Luisa se preguntó si estaba lista para escuchar todas ellas. Esteban seguía sentado en el sillón, pero ahora sus hombros estaban encorvados,
como si cargara un peso que ya no podía soportar. Luisa, por su parte, permanecía de pie, sosteniendo la carta con tanta fuerza que sus dedos estaban pálidos. El silencio que los envolvía era casi insoportable, un vacío lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Finalmente, ella rompió la barrera. «Esteban, quiero escucharlo todo, desde el principio. No me ocultes nada». Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Él respiró hondo, pasándose una mano por el cabello gris, un gesto que ella reconocía como su señal de nerviosismo. «Luisa, nunca fue mi intención lastimarte». Isabela apareció en un momento en el que yo estaba perdido. Sentí que ya no era suficiente, ni para ti ni para mí mismo. Ella era joven, llena de vida, y me hizo recordar cómo solía sentirme antes de todo. Su voz se quebró y desvió la mirada. ¿Antes de todo? ¿Antes de mí?, preguntó Luisa, con una voz cargada de dolor que no pudo ocultar. «Esteban, te di mi vida, 30 años de compañerismo, de luchas y logros. ¿Cómo puedes decir eso?». Él levantó los ojos hacia ella, y por un instante Luisa vio al hombre que había amado por tanto tiempo, perdido y vulnerable. «No se trata de ti, Luisa, nunca fue sobre ti. Perdí algo dentro de mí y traté de encontrarlo en otra persona. Fue egoísmo, puro y simple». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero nunca quise dejarte, nunca quise destruir lo que construimos». Luisa dejó escapar una risa amarga. «No querías destruirlo, pero lo estás haciendo. ¿Crees que es fácil escuchar esto? Saber que buscaste en otra mujer lo que creías haber perdido. Que mientras yo estaba aquí creyendo que éramos un equipo, tú vivías otra vida». La ira finalmente se desbordó y sintió como su voz se elevaba. «¿Y qué significa Isabela para ti ahora? ¿Sigues viéndola? ¿Aún sientes algo por ella?». Esteban negó con la cabeza lentamente. «No. Terminé todo hace meses. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo arreglar las cosas entre nosotros. Tenía miedo de perderte por completo». Miró a Luisa, esperando una respuesta, pero ella permaneció inmóvil, como si necesitara un momento para procesarlo todo. Mientras él hablaba, los recuerdos comenzaron a invadir la mente de Luisa. Los días en que llegaba tarde, los momentos en que parecía distante, las excusas vagas. Ahora todo tenía sentido. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, y no sabía si podía soportar su peso. Sin decir más, Luisa se levantó y fue al dormitorio. Se sentó en la cama, mirando las paredes decoradas con fotos antiguas. En una de ellas estaban los dos el día de su boda, tan jóvenes y llenos de esperanza. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», se preguntó en voz baja, un susurro en el silencio. Más tarde, Esteban llamó a la puerta. «Luisa, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba vacilante, casi como si temiera su reacción. Ella suspiró y abrió la puerta, pero no para invitarlo a entrar. «Esteban, necesito tiempo. Necesito pensar. Por favor, respétalo». Él asintió lentamente, la culpa claramente reflejada en su rostro. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que yo todavía te amo, Luisa. Siempre te he amado». Pero en ese momento, esas palabras no significaban nada para ella. Cuando finalmente estuvo sola, Luisa abrió la carta de nuevo. Cada palabra parecía gritarle, pero esta vez intentó leer más allá del dolor. Había algo allí, algo que Isabela había escrito, que la hacía cuestionarse aún más. «Siempre dijiste que tu lugar estaba con ella, pero me pregunto si eso sigue siendo verdad». Esas palabras martilleaban en su mente. ¿Qué quería realmente Esteban? ¿Por qué no había buscado ayuda o intentado reconstruir lo que tenían antes de llegar a este punto? El silencio en la cocina parecía una presencia física entre Luisa y Esteban. Él permanecía sentado, con los ojos fijos en una taza de café a medio terminar, mientras ella, de pie junto al fregadero, miraba el jardín a través de la ventana. Las palabras de Esteban todavía... Sin intercambiar más palabras, Luisa se giró, tomó un trapo y comenzó a limpiar la mesa, como si intentara ordenar sus propios pensamientos. Esteban, al notar que ella no lo miraría, se levantó lentamente. «Iré al despacho. Yo también necesito tiempo para pensar».
Luisa no respondió, pero escuchó sus pasos alejarse, resonando en una casa que ahora parecía más grande y vacía que nunca. Con el ambiente en silencio, Luisa decidió actuar. Tomó el sobre con la carta de Isabela nuevamente, pero esta vez no para torturarse con las palabras ya leídas, sino para observar cada detalle. Notó algo que antes había pasado por alto. Al final de la carta había un número de teléfono escrito a mano. Sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Aún así, no pudo evitar imaginar la posibilidad de obtener respuestas directamente de Isabela. Antes de que pudiera decidir qué hacer, escuchó el sonido del teléfono fijo sonando en la sala. Era Amalia. «Luisa, necesito verte. Ven ahora». «Es importante», dijo su amiga sin dar explicaciones. El tono directo de Amalia no daba lugar a dudas, así que Luisa tomó su abrigo y salió, dejando a Esteban en el despacho. Al llegar a la casa de su amiga, fue recibida con el mismo abrazo cálido de siempre. «¿Qué pasó, Amalia?», preguntó, ya sintiendo que algo no estaba bien. «Siéntate, querida. Quiero mostrarte algo». Amalia abrió una gaveta del mueble de la sala y sacó una carpeta llena de papeles. «No quería entrometerme, pero después de lo que me contaste sobre Esteban y esa tal Isabela, decidí investigar por mi cuenta». Amalia explicó que había hecho algunas averiguaciones discretas. Usó el nombre de Isabela que Luisa había mencionado para buscar registros en redes sociales e incluso noticias locales. «Luisa, creo que deberías ver esto». Amalia le entregó un pequeño recorte de periódico. Era una nota discreta sobre un evento benéfico donde Esteban aparecía junto a una joven identificada como Isabela Monteiro. La describían como una abogada dedicada y comprometida con causas sociales. «¿Abogada?», murmuró Luisa, sin saber qué hacer con esa nueva información. El rostro de Isabela en la foto era diferente de lo que Luisa había imaginado. No era la joven encantadora y superficial que esperaba, sino una mujer que, por la descripción, parecía inteligente y decidida. Esto la dejó aún más confundida. ¿Qué había encontrado Esteban en ella que no había podido encontrar al lado de Luisa? De regreso en su casa, Luisa encontró a Esteban todavía en el despacho. Estaba con la cabeza baja, aparentemente distraído con documentos esparcidos sobre la mesa. Sin anunciar su llegada, Luisa entró y colocó el recorte de periódico frente a él. «¿Asistías a eventos con ella? ¿Te mostrabas públicamente a su lado mientras yo me quedaba aquí creyendo tus excusas de trabajo?». Su voz era controlada, pero llevaba la intensidad de una tormenta a punto de estallar. Esteban miró el recorte y suspiró profundamente. «Sí, fui». En ese momento parecía natural. «Estaba perdido, Luisa. No hay otra explicación». Apoyó la frente en sus manos, claramente avergonzado. «No sé cómo justificar todo esto sin parecer el monstruo que fui». «¿Justificar?», replicó ella, dando un paso hacia adelante. «No quiero tus justificaciones, Esteban. Quiero entender qué te llevó a cruzar esa línea. Quiero entender qué significa esto para nosotros ahora». Él la miró con los ojos llenos de arrepentimiento. «Significa que me equivoqué, pero que quiero arreglarlo. Quiero recuperarte, Luisa». Sus palabras resonaron como una promesa, pero Luisa sabía que no era tan simple. El camino que tenían por delante era largo, y aún no estaba segura de si estaba lista para recorrerlo. La duda era un peso constante, pero había una chispa de algo nuevo en su interior, el deseo de tomar el control de su propia vida, independientemente de las decisiones de Esteban. Luisa permaneció de pie en el despacho, con la mente inundada por las palabras de Esteban. «Quiero reconquistarte, Luisa». La frase resonaba como una promesa, pero también como un recordatorio doloroso de que él había sido quien rompió lo que ahora intentaba reconstruir. Sin decir más, ella se dio la vuelta y salió, dejando a Esteban sumido en sus propios pensamientos. Caminó hasta la sala y se sentó en el sofá, sosteniendo en sus manos la carta de Isabela. La pregunta que rondaba su mente ya no era ¿por qué?, sino ¿y ahora? Los minutos pasaron lentamente mientras intentaba concentrarse en los detalles a su alrededor. El viejo reloj en la pared marcaba el tiempo con un ritmo casi irónico, como si se burlara de la lentitud con la que las respuestas llegaban. Luisa sabía que debía decidir qué hacer con la carta, con el recorte de periódico y con su propia vida.
Pero antes de eso, necesitaba entender completamente la magnitud de lo que enfrentaba. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Con cierta reticencia, tomó el teléfono y marcó el número escrito en la carta. Sus dedos temblaban mientras esperaba el primer timbre. El silencio al otro lado parecía interminable hasta que una voz femenina contestó. ¿Hola? Era una voz suave pero firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada. ¿Isabela?, preguntó Luisa con la voz más controlada que pudo. Sí, ¿quién habla? Luisa respiró hondo. Soy Luisa, la esposa de Esteban. El silencio que siguió fue ensordecedor. Al otro lado, Isabela parecía procesar las palabras hasta que respondió con una calma sorprendente. Imaginé que este día llegaría. Te escucho, Luisa. El tono respetuoso, casi neutral, tomó a Luisa por sorpresa. Esperaba enojo, defensiva o incluso desprecio, pero no esa serenidad. Necesito entender qué ocurrió entre ustedes. Necesito escuchar tu versión. Isabela dudó un momento, pero luego comenzó a hablar. Su voz no tenía emoción, pero había sinceridad en sus palabras. Conocí a Esteban hace unos 2 años, en un evento. Parecía diferente. Había algo en él que me atrajo, no voy a mentir. Pero desde el principio fue claro sobre ti. Me dijo que nunca dejaría a su esposa. Acepté eso porque en ese momento pensé que podría manejarlo. Pero pronto me di cuenta de que era un error. Él nunca estuvo completamente conmigo, porque nunca dejó de amarte. Luisa sintió un nudo en el pecho. Por más que le doliera admitirlo, las palabras de Isabela confirmaban algo que ya sabía, pero no quería aceptar. El problema entre ella y Esteban era más profundo que la traición. Era algo que se había perdido entre ellos hacía mucho tiempo. ¿Por qué escribiste la carta?, preguntó Luisa, conteniendo la respiración. Porque necesitaba un cierre para mí misma, respondió Isabela con honestidad. Él me dijo que estaba terminando todo para intentar salvar lo que ustedes tenían. Y yo sabía que no podía continuar. La carta era mi forma de despedirme. La conversación terminó de forma abrupta, con Luisa agradeciendo y colgando antes de que Isabela pudiera decir más. Permaneció sentada por un largo tiempo, sosteniendo el teléfono con fuerza, como si fuera un ancla. La historia de Isabela no trajo alivio, pero le dio a Luisa una nueva perspectiva. No se trataba solo de Esteban e Isabela, se trataba de lo que ella haría con todo aquello. Más tarde, Esteban apareció en la sala. Parecía vacilante, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. Hablé con ella, dijo Luisa con una voz firme, pero sin tono de reproche. Él la miró sorprendido y guardó silencio, esperando que continuara. Me contó lo que pasó, y ¿sabes qué me di cuenta, Esteban? Que esto no es solo sobre ti o sobre ella, es sobre nosotros, sobre lo que perdimos. Y ahora necesito decidir si quiero intentar encontrar lo que quedó atrás. Esteban dio un paso hacia ella, pero mantuvo cierta distancia, como si respetara su espacio. Sé que no tengo derecho a pedir nada, Luisa, pero quiero ayudarte a encontrar esa respuesta, incluso si no me incluye. Sus palabras parecían genuinas, pero Luisa sabía que todavía había un largo camino por delante. La tensión en el aire era casi palpable. Estaban frente a un abismo, y Luisa no sabía si estaban listos para construir un puente o si era mejor aceptar que esa distancia nunca sería superada. Pero por primera vez en semanas sintió que tenía el control de sus decisiones, y eso le dio una fuerza inesperada. Luisa pasó los días siguientes en una mezcla de introspección y búsqueda de respuestas dentro de sí misma. La conversación con Isabela había removido recuerdos y sentimientos que no sabía que aún llevaba consigo. Sentada en el jardín, rodeada de sus flores favoritas, sintió por primera vez en semanas una brisa suave que parecía aliviar el peso sobre sus hombros. Pero la tranquilidad era breve. Aún había mucho por enfrentar. Esteban evitaba forzar conversaciones profundas. Parecía haber entendido que Luisa necesitaba espacio para organizar sus pensamientos. Aún así,
Su presencia silenciosa era casi una disculpa constante. Se ofrecía a hacer pequeñas tareas: preparar el café, arreglar el portón que llevaba meses rechinando, sacar la basura. Gestos que antes podían pasar desapercibidos ahora llevaban un significado más profundo, casi como si estuviera tratando de decir sin palabras: «Todavía estoy aquí». Un día, mientras regaba las plantas, Luisa se dio cuenta de que esas pequeñas acciones de Esteban, aunque genuinas, no serían suficientes para borrar el dolor. Necesitaba más que remiendos, necesitaba un nuevo fundamento. Pero la pregunta que aún la perseguía era: ¿estaría dispuesta a construirlo junto a Esteban? ¿O sería mejor levantar su vida de manera independiente, lejos de él? Decidida a buscar claridad, Luisa acudió una vez más a Amalia. Las dos se sentaron en el porche de la vecina, como tantas veces antes, pero esta vez la conversación tenía un peso diferente. Amalia, hablé con Isabela. Me dijo cosas que necesitaba escuchar, pero no me dieron respuestas. Al contrario, solo trajeron más dudas. ¿Cómo sabes si todavía vale la pena luchar por algo que se ha roto así? Su voz era una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Amalia suspiró profundamente antes de responder. Luisa, nadie puede decirte eso. El amor, el verdadero amor, está hecho de ciclos. A veces necesita ser puesto a prueba para que podamos entender su valor. Pero si te cuesta tu paz, si te exige más dolor que alegría, quizá ya no sea el mismo amor. Lo que importa es lo que sientes ahora, no lo que sentías antes, ni lo que esperas sentir en el futuro. Las palabras de Amalia resonaron profundamente en Luisa. Al regresar a casa, encontró a Esteban en el despacho, revisando papeles. Él levantó la vista al verla y sin vacilar preguntó: ¿Puedo hablar contigo? Luisa se sentó frente a él, con las manos cruzadas en el regazo. Dime. Esteban respiró hondo antes de empezar. No quiero perderte, Luisa, pero más que eso, no quiero que te sientas atada a mí por el pasado o por obligación. Quiero que elijas estar aquí porque crees que todavía podemos construir algo juntos. Sé que me equivoqué. Sé que destruí muchas cosas, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrando que todavía puedo ser el hombre que mereces. Sus palabras estaban cargadas de emoción, pero Luisa todavía sentía la necesidad de proteger su corazón. Esteban, ¿crees que es tan sencillo? ¿Que solo con lo que sientes ahora puedes cambiarlo todo? No se trata solo de que pruebes algo para mí. Se trata de que yo decida si quiero darte esa oportunidad. Y sinceramente, aún no lo sé. Lo dejó solo en el despacho y fue a la cocina a preparar un té. Mientras el agua hervía, los pensamientos de Luisa se mezclaban con el vapor que subía de la tetera. A pesar de todo, algo dentro de ella aún dudaba en rendirse. Tal vez eran los años que habían compartido, los recuerdos, o incluso el resto de amor que todavía quedaba. Pero la duda era tan fuerte como cualquier. Más tarde, mientras tomaban té en la sala, el silencio entre ellos no era tan pesado como antes. Parecía que finalmente ambos habían aceptado la complejidad de la situación. Esteban la miró con cuidado y preguntó: ¿Quieres que me vaya? ¿Que te dé más espacio? Luisa levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero respondió con sinceridad: No lo sé. Tal vez eso me ayude a entender lo que siento. Tal vez no. Pero por ahora creo que necesitamos tiempo para encontrar respuestas. Esteban asintió, respetando su pedido. Sabía que insistir no serviría de nada. En ese momento, Luisa sintió que algo había cambiado. No era una decisión definitiva, pero era un paso hacia lo que realmente necesitaba: tiempo y claridad. Luisa observó por la ventana mientras Esteban salía de la casa con una pequeña maleta. Había decidido pasar unos días en la casa de un viejo amigo, atendiendo al pedido de ella de dar espacio para que ambos pudieran reflexionar. Ver el auto desaparecer en la esquina le provocó una mezcla de alivio y vacío. Por primera vez en años, la casa estaba verdaderamente silenciosa, y Luisa sintió el peso de ese momento como nunca antes. El silencio, sin embargo, no era un enemigo. Era una oportunidad para mirarse a sí misma sin las distracciones ni el ruido de la presencia de Esteban. Luisa pasó la mañana en el jardín, podando las flores que ya estaban demasiado crecidas, reorganizando las macetas y limpiando cada rincón con una calma meticulosa.
Mientras trabajaba, su mente viajaba a través de los años que había compartido con Esteban. Recordó el día en que lo conoció, en una sencilla fiesta organizada por amigos en común. Tenía una sonrisa despreocupada y una presencia que parecía iluminar el lugar. Fue fácil enamorarse de él. También recordó el inicio del matrimonio, cómo enfrentaron juntos las dificultades económicas y cómo se apoyaron mutuamente. Pero con el tiempo, las pequeñas desconexiones se fueron acumulando, casi imperceptibles, hasta formar un abismo. Mientras reflexionaba, escuchó el sonido del portón al abrirse. Era Amalia, siempre con su energía cálida. «Espero que no planees aislarte aquí todo el día», dijo su amiga, sosteniendo una bolsa de dulces caseros. Luisa sonrió, agradecida por la interrupción. «En realidad, estaba tratando de entender mi vida, pero tal vez necesito un descanso», respondió, invitándola a pasar. Sentadas en la sala, compartieron té y conversaciones. Amalia, como siempre, no dudó en ser directa. «Y ahora, Luisa, con él fuera de casa, ¿qué sientes? ¿Más tranquila? ¿O más perdida?» Luisa suspiró, jugando con el asa de la taza, como si buscara las palabras correctas. «Un poco de ambas cosas, creo. Su ausencia me da espacio para respirar, pero también me hace darme cuenta de que, a pesar de todo, él sigue siendo parte de quien soy». Amalia asintió, pero después de que Amalia se fue, Luisa decidió explorar más profundamente sus propios sentimientos. Subió al dormitorio y abrió una vieja caja de recuerdos guardada en el armario. Dentro encontró fotos antiguas, cartas que ella y Esteban intercambiaron al inicio de su relación, e incluso pequeños mensajes que él solía dejarle antes de ir al trabajo. Sosteniendo una de esas notas, donde él había escrito «Gracias por siempre ser mi puerto seguro», sintió una oleada de nostalgia mezclada con tristeza. ¿Qué había pasado con aquel hombre? Pero al mismo tiempo, Luisa sabía que ella también había cambiado. Las responsabilidades, las preocupaciones del día a día e incluso la rutina habían consumido a la mujer soñadora que solía ser. Tal vez ambos se habían perdido en el camino, y Esteban había elegido una forma egoísta de lidiar con ello. Sin embargo, Luisa no podía ignorar que, durante mucho tiempo, también había aceptado el confort de lo conocido sin cuestionarse si eso era suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila. Luisa encontró consuelo en las tareas cotidianas, pero también comenzó a hacer algo que no había hecho en años: dedicar tiempo para sí misma. Tomó un libro olvidado en el estante, encendió la radio para escuchar sus canciones favoritas e incluso probó una nueva receta en la cocina. Cada pequeña acción era un recordatorio de que aún podía encontrar alegría en las cosas simples, incluso estando sola. En la noche del tercer día, mientras organizaba algunas prendas en el dormitorio, el teléfono sonó. Era Esteban. Su voz sonaba vacilante, pero también llevaba algo que Luisa no escuchaba hacía mucho tiempo: vulnerabilidad. «Luisa, solo quería saber cómo estás. No quiero invadir tu espacio, pero te extraño». Ella respiró profundamente antes de responder. «Estoy bien, Esteban. ¿Y tú?» Él hizo una pausa antes de contestar. «Estoy tratando de entender qué significa estar sin ti, y no es fácil». Luisa no sabía qué decir. Por un lado sintió una punzada de empatía. Por otro, aún cargaba el dolor de lo que él había hecho. «Necesitamos tiempo, Esteban, ambos. No te apresures a intentar arreglar todo de una vez. Tal vez este espacio nos ayude a comprender mejor lo que realmente queremos». Él estuvo de acuerdo, y la llamada terminó de manera breve, pero cargada de significado. Mientras colgaba el teléfono, Luisa sintió que finalmente estaba comenzando a reencontrarse. El silencio, que antes parecía tan pesado, ahora era una oportunidad para construir algo nuevo, empezando por ella misma. Luisa dejó el teléfono sobre la mesa, pero el peso emocional de la conversación con Esteban seguía presente en el ambiente. Sus palabras, «no es fácil estar sin ti», resonaban en su mente. Sabía que no eran solo palabras vacías. Sin embargo, tampoco decidió salir a caminar. La brisa suave de la tarde parecía aliviar un poco la tensión que sentía en el pecho. Mientras pasaba por las calles tranquilas del vecindario, saludando a vecinos que la conocían desde hacía años, Luisa sintió una nueva fuerza creciendo dentro de ella.
Cada paso era como una reafirmación de que podía reconstruirse, con o sin Esteban. Amalia apareció en la puerta de su casa, saludándola con entusiasmo. «¿Y bien, querida? ¿Viniste por un café o tengo que ir por ti?» Luisa rió, algo que no hacía con ligereza desde hacía tiempo, y decidió entrar. Sentadas en la acogedora cocina de Amalia, comenzó a contarle sobre la llamada de Esteban. «Me dijo que está tratando de entender qué significa estar sin mí. Pero no sé si eso es suficiente, ¿sabes? No quiero ser solo una ausencia que él no puede soportar. Quiero ser una elección». Amalia, siempre directa, respondió: «¿Y tú, Luisa? ¿Qué es lo que quieres? Porque no sirve de nada que él te elija si tú no estás dispuesta a elegirlo también. Tienes que estar segura de que esta decisión no te llevará de vuelta al mismo lugar». Las palabras de su amiga impactaron a Luisa con fuerza, pero sabía que eran ciertas. En los días que siguieron, Luisa comenzó a hacer algo que nunca se había permitido: planear su vida sin considerar a Esteban. Tomó un viejo cuaderno y empezó a escribir pequeñas metas para sí misma. No eran grandes cambios, pero eran pasos que le harían sentir que volvía a ser dueña de su propia historia. Cosas como aprender un nuevo pasatiempo, renovar el jardín o incluso visitar lugares que siempre había querido conocer. Cada línea escrita era un recordatorio de que aún tenía mucho por vivir, independientemente de lo que ocurriera entre ella y Esteban. Mientras tanto, Esteban continuaba llamando ocasionalmente, siempre con cuidado, sin presionar. Parecía más introspectivo que nunca, y Luisa notaba que sus conversaciones se volvían más honestas. En una de esas llamadas, él dijo algo que la sorprendió: «No quiero que vuelvas conmigo por lástima o por costumbre, Luisa. Quiero que vuelvas porque aún crees en nosotros. Pero si eso no sucede, prometo que respetaré tu decisión». Aquella declaración seguía resonando en la mente de Luisa. Era la primera vez que Esteban parecía comprender que su amor no era algo garantizado y que quizá no sería suficiente para borrar lo ocurrido. Pero ella aún no sabía si podía confiar en esta nueva versión de él. ¿Era auténtica? ¿O solo era otro intento de retenerla en su vida? Buscando claridad, Luisa decidió visitar a una vieja amiga que no veía desde hacía años. Marcela, una mujer alegre y llena de vida, siempre había sido una fuente de inspiración para Luisa. Había atravesado un divorcio doloroso años atrás, pero había logrado reconstruir su vida admirablemente. Sentadas en el porche de la casa de Marcela, entre sorbos de limonada, Marcela la escuchó atentamente antes de responder. «Luisa, sé lo que es sentir que todo lo que construiste se está desmoronando, pero también sé que, a veces, necesitamos dejar ir ciertas cosas para que otras puedan florecer. La pregunta que debes hacerte no es si él ha cambiado o si aún te ama. La pregunta es, ¿quieres intentar reconstruir esto, incluso sabiendo que no será igual que antes?» De regreso a casa esa noche, Luisa se sentía más ligera, pero aún cargaba la duda. Al entrar en la sala, vio el recorte de periódico y la carta de Isabela sobre la mesa. En lugar de sentir dolor al mirarlos, sintió algo diferente: aceptación. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir qué hacer a partir de ese momento. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Esteban, sosteniendo un pequeño sobre. «Sé que todavía no tenemos todas las respuestas, pero quería darte esto. Tal vez te ayude». Colocó el sobre la mesa y se fue, respetando su espacio. Dentro del sobre había una carta escrita por él. Al abrirla, Luisa leyó palabras que no esperaba. No eran disculpas ni promesas vacías, sino reflexiones sinceras sobre lo que había hecho y sobre lo que quería para el futuro. No le pedía que lo aceptara de vuelta, solo que considerara lo que aún quedaba de bueno entre ellos. Luisa cerró la carta con cuidado y se sentó. Por primera vez, sintió que estaba lista para tomar una decisión. La carta de Esteban permaneció sobre la mesa toda la noche, intacta, pero constantemente llamando la atención de Luisa. Las palabras que él había escrito eran sinceras, y eso no podía negarlo. Pero más allá de la sinceridad de Esteban, lo que realmente importaba era lo que ella sentía ahora. Después de tantas conversaciones, lágrimas y reflexiones, Luisa sabía que estaba frente a un momento definitivo: decidir si continuaría al lado de Esteban o si seguiría adelante sin él.
pasó la mañana reorganizando sus pensamientos. En lugar de buscar más respuestas, comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba: sus propias emociones. Tomó el cuaderno donde había escrito sus metas personales en los últimos días y leyó en silencio. Cada línea representaba un fragmento de la nueva vida que estaba comenzando a construir, y eso le dio una sensación de control y fortaleza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por la tarde, Esteban llamó. Estaba ansioso, pero mantuvo un tono respetuoso. «Luisa, no quiero presionarte, pero necesito saber, ¿podemos hablar hoy? Quiero entender cómo te sientes». Luisa respiró hondo y respondió con calma. «Sí, podemos. Ven a casa». Cuando llegó, parecía nervioso, sosteniendo su sombrero en las manos como un adolescente a punto de confesar algo importante. Ella lo invitó a entrar y se sentaron en la sala. El silencio inicial estaba cargado, pero no era tenso. Era el tipo de silencio que precede algo significativo. «Esteban», comenzó Luisa, con una voz tranquila pero llena de intención. «Leí tu carta y necesito agradecerte». Él asintió, esperando pacientemente a que continuara. «He pasado semanas intentando entender lo que siento, lo que quiero, y me di cuenta de algo importante. Mi felicidad, mi paz, no pueden depender de ti ni de nadie más. Necesito construir eso por mí misma». Esteban bajó la mirada, claramente preparándose para lo peor. Pero Luisa extendió la mano y tomó la suya. Un gesto simple pero poderoso. «Eso no significa que no crea en nosotros, Esteban. Significa que, si decidimos continuar, será de una manera diferente. No puedo ser la mujer que acepta todo en nombre de un amor que ya se rompió. Pero al mismo tiempo, creo que aún tenemos algo por lo que vale la pena luchar». Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Respiró profundamente y la miró, con los ojos llenos de emoción. «Luisa, sé que no merezco tu confianza ahora, pero estoy dispuesto a trabajar para recuperarla. No espero que todo vuelva a ser normal de inmediato, pero quiero ser parte de tu vida, de la manera que sea». Ella sonrió levemente, una sonrisa que llevaba tanto tristeza como esperanza. «Entonces así será, Esteban. Vamos a dar un paso a la vez, sin prisas, sin promesas irreales. Pero quiero que sepas que, si esto no funciona, no dudaré en seguir mi propio camino». En los días que siguieron, Luisa comenzó a establecer los términos de su nueva vida. No regresó al vínculo de inmediato, pero permitió que Esteban formara parte de su proceso, con la condición de que ambos se enfocaran en crecer como individuos antes de intentar reconstruir lo que se había roto. Él inició terapia, algo que nunca antes había considerado, y ella se dedicó a sus propios proyectos personales, encontrando fortaleza en su independencia. Unas semanas después, mientras cuidaba el jardín, Esteban apareció con una caja en las manos. «Es solo un regalo», dijo con cierta timidez. Dentro de la caja había semillas de nuevas flores y una pequeña nota: «Para cultivar juntos lo que queramos construir». Luisa sonrió, no tanto por el gesto en sí, sino porque él finalmente parecía entender que el amor verdadero es como un jardín. Necesita cuidado constante, paciencia y, sobre todo, la voluntad de florecer nuevamente, incluso después de las tormentas. Aquí contamos historias que tocan el corazón y nos muestran el lado más humano de cada uno de nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante. Comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima historia.